Vamos a orar juntos. Dios Padre, que siempre nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre, en este último tiempo que tú has planeado, entre muchas personas en este mundo, primero nos has buscado y nos has salvado y nos has dado la vida eterna y la esperanza. Te agradecemos por esta gracia. Por el catástrofe de la enfermedad contagiosa, no podemos predicar el Evangelio libremente. Sin embargo, este retiro de verano estamos realizando el seminario bíblico vía online. Te agradecemos por esto. Y también en muchas dificultades anhelamos la gracia, y para los que están buscando a tu verdad, Dios esté junto con ellos para que en esta oportunidad también muchas personas puedan recibir la salvación escuchando tu palabra y por el Evangelio, para que puedan comprender tu gracia. Creyendo en eso, Señor, te agradecemos. Y para esta obra, a todos los hermanos que están orando y los que trabajan fuerte, dale más tu gracia y siempre esté con ellos con tu poder, para que la vida que les resta puedan vivir en tu gracia y confiar en tu poder y tener una vida de obediencia hacia ti. Para todos los que han comprendido la gracia y de tu amor, para que puedan vivir con tu palabra y aférrelos con tu mano poderosa. Para ese día que van a entrar en tu reino, Señor, tú protégelos también para que puedan vivir como hijos dignos de ti. Además, alrededor de nosotros hay muchos que no han recibido la salvación, que sean familiares, vecinos, amigos, parientes, a todos ellos, Señor, que son almas perdidas, Señor. Ayuda para que podamos tener el coraje y permítenos el tiempo para poder predicar a ellos. Para que esta catástrofe de la enfermedad contagiosa internacional pueda terminar rápido, para que en este último tiempo nos dé una oportunidad para predicar el Evangelio libremente. En este tiempo también te agradecemos por reunirnos, de poder aprender tu palabra. En muchas partes están escuchando el sermón vía online. A todos ellos, ábreles su corazón y guárdelos. Y esta palabra que queremos escuchar, ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad, Señor. Para esto, que el Espíritu Santo nos ayude y que nos guíe. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Busquemos juntos la Biblia, San Juan capítulo 10. Busquemos. San Juan capítulo 10. Versículo 28. Leamos un versículo. San Juan capítulo 10, versículo 28, leamos: Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En esta oportunidad también, obviamente en muchas incomodidades y dificultades, ya hemos predicado el seminario durante una semana y en muchas partes vía online hubieron muchas personas que han escuchado el seminario. Así escuché. De igual manera hay personas que han recibido la salvación y hemos escuchado estas buenas noticias.
en este tiempo también, aunque estamos en la dificultad, no hemos rendido. Y a todos los que no han recibido la salvación, hemos orado por ellos y realmente han trabajado. Y a todos los que se han esforzado, le agradezco. Y realmente yo oro que la gracia de Dios estará con ustedes. Y como pienso de que en esta oportunidad muchos han recibido la salvación, por eso les quiero hablar acerca de que todo nuestro esfuerzo no es en vano, porque Dios ha trabajado para eso. Y el versículo que hemos leído ahora es una palabra que Jesús ha dicho, diciendo que yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta vez el propósito que hemos evangelizado, la voluntad que quiere Dios es que nadie perezca, sino para que tenga la vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a este mundo para dar la vida eterna y los hombres han venido para recibir la vida eterna. Ahora por los pecados que serán juzgados, Jesucristo ha redimido todos estos pecados a través de su sangre, y después de que se fue Jesucristo vino el Espíritu Santo para predicar a otras almas a través de los que ya son salvos, para que este evangelio predique hasta el final del mundo. Y es muy seguro de que estamos viviendo en este postrero tiempo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y también ha dado la gracia a todos para que puedan recibir la salvación. Por eso los que ya son salvos es imposible que no predique el evangelio. Como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso esta obra de predicar el Evangelio de la Gracia no podemos ser perezosos o tener vergüenza. Igual dice en Hechos 20:24 el apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Algo que es más precioso, este evangelio de la gracia, que Jesucristo fue muerto y fue crucificado y resucitó en la cruz para poder predicar esta verdad, dijo que ni siquiera estima preciosa su vida para sí mismo. El unigénito de Dios fue crucificado y ha muerto, y de predicar de este evangelio, aunque nosotros moramos 100 veces por esta obra, no es necesario de no tomar precioso esta obra, porque realmente es gracia. En el caso de apóstol Pablo, realmente él fue desnudo, estaba con mucho hambre y realmente ha pasado muchos tiempos de casi que muere o fue encarcelado y al final se fue a Roma y fue degollado solamente por el evangelio, y así está anotado en la Biblia. Y después de esto, hasta que viniese el evangelio a nosotros, realmente tantas personas fueron martirizados y han dado su vida. Nosotros también. Igualmente, para predicar el evangelio tenemos que dar nuestro tiempo, riqueza, nuestro esfuerzo, o si es necesario hasta nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta eso. Lo que nosotros realmente anhelamos es que pronto queremos que esta catástrofe termine para que en este último tiempo, como queramos, de poder predicar el evangelio a muchas personas. Ojalá Dios nos dé esa oportunidad. Por eso oramos a Dios. Y hoy día vamos a aprender acerca de
de la gracia que Dios nos ha dado, cuán gran gracia es esa. Y además, los cristianos salvos, cómo tienen que vivir. Y como recién es un comienzo, y la salvación quiere decir que ha empezado la vida de una fe verdadera. Porque hay muchas personas que han ido o van a la iglesia, pero ni siquiera ellos han empezado una vida cristiana verdadera, porque ante los ojos de Dios su espíritu está muerto. Sí o sí uno tiene que nacer para que esa vida empiece, ¿no? Igual que esto, nosotros siendo los hijos de Dios, el comienzo de la vida es en el mismo día de que cuando uno ha renacido, o sea, cuando han recibido la salvación. Por eso, después de recibir la salvación, ¿cuál es la vida de los cristianos? Desde ahora, realmente hay muchos puntos por aprender. En la Biblia hay muchas palabras, pero hay muchas palabras escritas de que tienen que saber los cristianos cómo tienen que vivir. Y también está escrito la gracia de cómo recibir la salvación, o también para los cristianos cómo tienen que llevar su vida después de recibir la salvación. Está escrito tan específicamente. Y ahora nosotros, quienes somos salvos, después de recibir la salvación, tenemos que saber cuál es la vida que tenemos que llevar. Por eso en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios, para darnos ese don de la salvación, realmente ha pagado una paga tan cara. Fue tan cara que hasta Dios su unigénito, que es su único hijo, ha mandado en forma de hombre, y él, quien no tiene ningún pecado, ha cargado todos los pecados del mundo. Y ese juicio y la maldición que tenía que recibir los pecadores, Él lo recibió en todo su cuerpo y ha redimido en vez de nosotros. Como Dios es justo, jamás puede salvarnos estando nuestros pecados así nomás. Es por eso que Jesucristo ha pagado todo esto. Además, Jesucristo, cuando en la cruz dijo consumado es, ha resucitado y después dijo gracia y paz a vosotros, ¿no? Como ya he redimido todos tus pecados y ya no hay maldición ni juicio, entonces en vosotros hay paz y gracia. Así ha hablado Él. Pero uno dice que ha recibido la salvación, pero dentro de ahí hay muchos contenidos acerca de la palabra salvación. Supongamos que una persona recibió un regalo de joyero y dentro de ahí hay diamantes o realmente hay joyas tan preciosas u oro. Supongamos que hay cosas así. Una persona cuando recibe un regalo de como tipo canasta, entonces está muy feliz, ¿no? Igual que la salvación, hay muchas joyas en la salvación que Dios nos ha dado, que son eternas. Por eso, obviamente, no podemos contar todo, pero les voy a hablar solamente 7 cosas. Brevemente, es que cuando uno recibió la salvación, como dice en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, en perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Igual que esto. Por eso la primera es que uno recibió el perdón de pecados. Porque no existe la salvación sin perdón de pecados. Igual que en San Lucas 1:77 dice, salvación para perdón de sus pecados. Salvación para perdón de sus pecados. Por eso, en el momento cuando comprendemos la gracia de Dios, es que comprendemos de que hemos sido perdonados de nuestros pecados eternamente. Y eso nos hace comprender en la Biblia. Y cuando uno cree en esta verdad, como dice en Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Que uno haya sido perdonado de los pecados y que haya sido justificados es un poco diferente, porque perdonar de los pecados quiere decir que supongamos que en este mundo pueden decir de que yo he investigado de ti y recibiste la absolución libre. Es algo así. Como Jesucristo ha quitado, lavado todos nuestros pecados, es por eso que no tenemos ningún pecado. Esto significa el perdón de los pecados. Pero que uno haya sido justificados quiere decir que nos toma en cuenta Dios toma a nosotros como si hubiésemos cumplido todos los mandamientos. Porque así como en Adán todos fueron pecadores, también en Cristo todos eran justos. Igual que en esta palabra, los que son salvos son justos. Qué sorprendente es esto. Por eso en Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ante los ojos de Dios, no creer es pecado. Igual que Adán, como ha pecado, es porque ha dudado y no ha confiado en la palabra de Dios. Por la culpa de el diablo, ha pecado, ¿no? Y ahora Dios nos está diciendo, tú cree. Y entonces cuando creemos en la palabra de Dios, dice que nos es contada como justificación. Su fe le es contada por justicia. Perdón de los pecados, o que fue justificado, o en Cristo fue uno justo, o también renacer. Nacer de nuevo en inglés se dice born again, ¿no? Que uno ha nacido de nuevo. Que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La condición única para entrar al cielo es nacer de nuevo. Y yo antes de recibir la salvación no conocía nada y yo sí confiaba y sí conocía de que Jesucristo ha quitado todos nuestros pecados, pero después comprendí que eso es la salvación. Y después aprendiendo comprendí de que, esto es nacer de nuevo. Y en ese momento cuando recibí la salvación realmente es nacer como hijo de Dios. Es por eso en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno cree en su corazón de que Jesucristo ha quitado mis pecados, es aceptar a Jesucristo. Y de creer en su nombre quiere decir que el nombre de Jesús significa Salvador, ¿no? Entonces, de creer en la salvación es creer en Jesucristo. Y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay ninguna autoridad mayor que ser hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Quien ha creado todo el universo es nuestro Padre. ¿Puede entender esto? Quizás no, pero esto es la verdad. Porque Dios no es mentiroso. Jesucristo, quien ha resucitado, le ha dicho a las mujeres que vinieron a encontrarlo que tu padre es mi padre. Y Jesucristo ya no es el unigénito, sino es el primogénito entre muchos hermanos, porque han nacido hermanos menores. Nosotros en Jesús fuimos hijos de Dios. Hijo de Dios porque somos renacidos. Después hemos recibido la vida eterna, como dice en la Biblia, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Un pecador que tiene que perecer eternamente ha recibido la vida eterna. De no perecer jamás, esto es la vida eterna. Algunos dicen que los que son salvos, si es que se equivocan, van a ir al infierno. Esto está totalmente equivocado, porque quien habla así, quizás ese hombre no es salvo. Porque cuando uno realmente es salvo, dice estas cosas, entonces está malentendiendo la salvación. Recibir la salvación quiere decir que ha renacido y ha obtenido la vida eterna. Entonces un hijo renacido de Dios jamás va a entrar al infierno. En San Juan 6:39 dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. A todos los que han recibido la salvación a través de Jesucristo, quien nos protege es el Señor. Dice que de su mano no hay nadie quien lo pueda arrebatar. Si es que uno ha comprado una joya tan preciosa,
vendiendo toda su riqueza, entonces va a tomarlo tan preciosamente, ¿no? Igual que esto, el diablo no nos puede quitar, porque nadie las arrebatará de la mano del Padre y también de la mano de Jesucristo. Está asegurado en dos partes. Por eso esa vida jamás puede perecer. También un renacido ha recibido el cielo como su promesa. Por eso en Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir coherederos? Es igual que decir herederos, ¿no? En San Mateo 25:34 dice, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En la Biblia está muy bien explicado acerca del cielo nuevo y de la tierra nueva. Y dice que vamos a ser heredados de ese mundo. Entonces, si recibimos la salvación, obviamente Dios es nuestro Padre y la casa de nuestro Padre es mi casa, ¿no? Entonces, el reino de Dios es mi reino. Y no es que uno tenga el requisito para obtener esa herencia, sino nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, como dice en 1 de Pedro 1:3-4. Y para darnos esa herencia del cielo eterna, por eso nos ha salvado. Y no nos ha salvado para que vivamos mejor en esta vida, sino para darnos como herencia el cielo eterno, el reino de Dios eterno. Por eso nosotros somos herederos de Dios, coherederos de Dios. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Si es que hemos nacido en Corea del Sur, entonces somos ciudadanos de Corea del Sur, ¿no? Hemos recibido la ciudadanía. Pero algunos jacta dicen de que yo soy ciudadano de Estados Unidos, pero en sí eso no es nada. Porque nosotros somos ciudadanos del cielo eterno. Ya terminaron los trámites de entrada y también salió visa. Y no vamos a ir allá con avión, sino cuando viene un día el Señor vamos a ser elevados y todos los que son salvos van a ser acompañados al cielo. Por eso somos ciudadanos del cielo. Y el último es que hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora, en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis a Dios? Donde mora Dios es la casa santa, ese templo. ¿Dónde? Mi cuerpo. En mi cuerpo está el Espíritu Santo. Al principio realmente era difícil de entender. Sin embargo, en Gálatas 3:2 dice, ¿no recibisteis el Espíritu por el oír con fe? Cuando uno oye el Evangelio, comprende y lo cree, cuando recibe la salvación, juntamente viene el Espíritu Santo en mí. Cuando una persona nace, hay muchas cosas que debe tener un hombre, ¿no? Por ejemplo, el corazón, el hígado, el pulmón, o dentro del cuerpo uno está todas las cosas necesarias, ¿no? Igual que esto. Pero obviamente cuando uno es niño no sabe qué cosa hay adentro, ¿no? Pero sin embargo, cuando está estudiando en el colegio, entonces comprende, en mi cuerpo está el estómago, el pulmón, el hígado, corazón. Después comprende, ¿no? Igual que esto, cuando uno recibe la salvación, después comprende, el Espíritu Santo está en mí. ¡Qué sorprendente! El Espíritu Santo es igual que decir el Espíritu de Dios. Hasta que entremos en el reino de Dios, dice que nos ha sellado con el Espíritu Santo, diciendo que tú eres mío, así lo has sellado. Asimismo, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Entonces, ¿qué hace Él?
Primero nos hace comprender la gracia de Dios y después, para que comprendamos la plenitud de la gracia, siempre nos da el agradecimiento y la gracia y queremos escuchar siempre la palabra de Dios y todos los días nos hace cambiar la vida cristiana para que seamos dignos como hijo de Dios. Por la gracia de Dios nos da la convicción de la salvación y da un cambio en el corazón y en la vida cristiana para que uno no sea avergonzado al momento de entrar en el reino. Todos los días nos cambia. Esto es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso después de recibir la salvación tenemos que llevar una vida cristiana siguiendo al Espíritu Santo. Por eso, hablando en general que ha recibido la salvación es recibir 7 cosas a la vez. Qué maravilloso es esto. Cuando uno es salvo desde ahora, obviamente no conoce toda la gracia que uno ha recibido. Por eso, aprendiendo la palabra, cada vez que uno comprende esa gracia, va abundando la gracia y el agradecimiento y la felicidad. Y cuando uno tiene la plenitud de esto, tiene el coraje y el corazón de querer vivir por el Señor. Por eso, sucesivamente tienen que aprender. El Evangelio también tiene que escuchar y escuchar y escuchar para que abunde la felicidad y el agradecimiento en nuestro corazón. Por eso, esta gracia de la salvación tan maravillosa, cuando lo comprendemos y lo creemos, es recibir en una vez. Por eso, desde ahora, poco a poco, hoy día estamos dando un paso adelante. Es el primer paso. Hasta que entremos en el reino de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hasta que nosotros entremos en el reino de Dios, nos está enseñando ese camino. Y como nos alumbra ese camino. Y por eso hay muchas palabras que les quiero dar, pero uno de ellos les voy a hablar acerca de la palabra de Jesús. Vamos a buscar juntos San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, desde el versículo 1 hasta 10. Yo les voy a leer. San Juan capítulo 15, versículo 1, les leo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Y todo dentro de estos versículos contiene muchos significados, pero les voy a ordenar un poco y les explico. La vida cristiana de un renacido, obviamente pueden haber personas que han llevado una vida cristiana antes de recibir la salvación, que es una vida religiosa formal, ¿no? Pero obviamente esto no es una vida cristiana verdadera. Además, en este mundo, que sea uno creyente o no creyente, siempre tiene base de que tienen que vivir moralmente haciendo buenas obras. Por eso realmente existen personas que hacen buenas obras,
Pero los que son realmente cristianos renacidos, obviamente tienen que vivir de buena forma, moralmente, pero esto es mucho mayor que eso. Por eso esta palabra que hay en San Juan 15 es lo que nos está diciendo ahora en este momento Jesucristo. Así lo pueden creer. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando Jesús explica una verdad, siempre da un ejemplo como una parábola para que podamos entenderlo bien. Y aquí Jesucristo está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, quien cuida esa vid. Hay esa palabra. Y en versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Jesucristo es la vid verdadera. Pero vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando recibimos la salvación comprendido en la gracia de Dios, nuestro espíritu se ha limpiado. En 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, fuimos limpiados eternamente. Porque la sangre de Jesucristo ha quitado todos nuestros pecados. Solamente los que son quitados, lavados sus pecados por la sangre de Jesús, incluyen esto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, con la palabra del Evangelio. Por eso a todos los que son limpios dice, permaneced en mí, porque yo también moro en vosotros. Y en esta palabra de permaneced en mí es una palabra muy asombrosa. La vida cristiana de un renacido no es que uno vive como quiera o a su comodidad, sino una vida cristiana renacida. Ya Jesucristo, Dios lo estableció, y tal como está escrito tenemos que vivir. Primero dice, permaneced en mí. Esto es un mandato para los cristianos, para los salvos. Cuando uno nace, entonces está el padre quien lo engendró, la madre quien dio a luz, sus hermanos mayores, menores, en toda su familia tienen que morar en el amor. Eso es morar, permanecer, ¿no? Y hay que recibir el amor y el cuidado de su familia, y así uno va creciendo. Esto es el primer trabajo que debe hacer ese niño. Pero un niño, aunque quiera apartarse de sus padres, no puede. Quizás los animales, después de que son nacidos, ni siquiera conoce quién es su madre y huyen, ¿no? Pero la mayoría de los animales también, si vemos, es que cuando son muy bebés no pueden apartarse de su madre porque mueren. Y tienen que recibir ese amor y la ayuda. Sin embargo, los hombres, cuando reciben la salvación, como no tienen la fuerza de apartarse, obviamente no es necesario para que no se aparten, pero sin embargo, cuando uno es salvo, realmente es tan fuerte su carne, es por eso que el cuerpo no quiere vivir conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Es por eso que aunque uno recibe la salvación, hay el corazón de que quiere vivir como quiera. Por eso dice, permaneced en mí, quiere decir que hay que controlar bien. ¿Qué quiere decir permanecer en Jesucristo? Hay que aprender eso. En la alabanza también dice, aprendí y conocí la ley que hay en Jesús. ¿Qué quiere decir estar en Jesús? Tenemos que aprender de eso. Por eso, como uno tiene que recibir el cuidado y también el amor de los padres, igual tenemos que comprender que no podemos llevar la vida cristiana solos. Por eso dice, yo soy la vid, por eso permaneced en mí. Esta palabra quiere decir que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Una vid, desde la raíz, absorbe toda la resina y da a todas las ramas, a todos los pámpanos. Es por eso que los pámpanos tienen que estar pegados a la vid.
Esto es la unión. La vid y el pámpano no pueden estar separados, es uno solo. Después de recibir la salvación, nosotros tenemos que estar en el Señor. En el Señor. En el Señor, ¿qué quiere decir? En San Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Jesucristo está lleno la gracia. ¿Qué quiere decir lleno? Que sobreabunda, ¿no? Nosotros hemos recibido la salvación por la gracia de Dios, sin embargo no lo hemos recibido a toda la plenitud. Sí hemos recibido el Espíritu Santo, pero no es en plenitud. Tenemos que recibir una gracia llena, porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia. Empezando de la gracia de la salvación, seguidamente nos da la gracia después de recibir la salvación también. En San Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y abundancia es la gracia que nos da sucesivamente después de recibir la salvación. Cuando uno nace, recibe el amor de los padres y tomando la leche materna, uno respira y tiene que seguir viviendo, ¿no? Pero después de recibir la salvación, hay la plenitud de la gracia y la vida que nos da. El pámpano tiene que estar pegado a la vid para recibir la nutrición y de seguir recibiendo esa vida. Solamente tiene que estar pegado. Por eso, supongamos que un niño se aparta de sus padres, ¿qué va a pasar? Va a ser un huérfano. Entonces las personas van a decir: ¿por qué anda solo? Entonces lo van a llevar al centro de huérfano. Va a ser muy vulgar y humilde. Y cuando no recibe la educación correcta, entonces al final ese niño va a ser un niño muy infeliz. Después de recibir la salvación, uno no puede hacer crecer su vida cristiana solo. Y después de recibir la salvación, si es que se aparta, van a ser un huérfano espiritual, porque no va a ser bien educado, entonces también va a ser un niño infeliz. Todos los niños que no son bien educados son niños infelices, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir permaneced en el Señor? Si les digo específicamente vamos a demorar mucho tiempo, pero en versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. La vid, el pámpano tiene que ser pegado a la vid para poder llevar fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El labrador también, cuando lleva mucho fruto, va a tener gloria y va a estar feliz, ¿no? El pámpano tiene que estar pegado a la vid para absorber toda la resina que sale desde la raíz. Y cuando crece mucho, entonces automáticamente lleva frutos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, si es que no está, automáticamente tampoco lleva, ¿no? Pero si es que está pegado, automáticamente lleva. Porque separados de mí nada podéis hacer. Algo claro que tenemos que tener en cuenta es que uno no puede decir de que yo puedo llevar mi vida cristiana sola, como quiera, pero esto es imposible. Supongamos que estamos agitando ese árbol para que lleve mucho fruto y así no va a llevar fruto. Sino solamente tienen que estar pegado el pámpano a la vid, recibiendo toda la resina y la nutrición, y automáticamente recibe o lleva muchos frutos. Por eso dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar en el Señor
Porque cuando estamos en el Señor, recibimos todas las cosas necesarias después de recibir la salvación, y así hace crecer nuestra fe y podemos tener el poder y la sabiduría de vivir a la voluntad del Padre. Pero si es que nos apartamos de Él, no podemos hacer nada. La vida cristiana va a estar fracasada. Yo, después de recibir la salvación, no había nadie que me enseñaba de esto. Por eso, antes de recibir la salvación, ese esfuerzo que tenía se siguió cuando recibí la salvación. Pero después de pasar un tiempo comprendí que es permanecer en el Señor, después de años. Y desde ese momento comprendí la vida cristiana en el Señor. Ahí recién empezó. Y también en San Juan 15, versículo 7, veamos, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí. Si es que permanecemos en el Señor, dice, sus palabras permanecen en nosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. También la vida cristiana, cuando uno lleva una vida cristiana en la voluntad de Dios, entonces va a ser muy fácil. Permanecer en Él quiere decir permanecer en su palabra. Desde que nosotros recibimos la salvación, el Espíritu Santo siempre nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios. La gracia de la salvación que nos ha dado nos hace comprender cuán grande es eso y tan precioso, igual que el amor de Dios. Nos hace comprender la altitud, la profundidad y la anchura de su amor, y nos hace llenar la plenitud de la gracia. Ahora, a través de la palabra, en el momento cuando uno recibe la salvación con la palabra. Y después de recibir la salvación, para que haya un cambio en nuestra vida y en el corazón, también es por la palabra. Por eso permanecer en el Señor quiere decir permanecer en su palabra. En 1 Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué quiere decir la unción? Esto es la unción del aceite del Espíritu Santo. Dice que permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Ahora, después de recibir la salvación, cuando uno permanece en el Señor, ese Espíritu Santo nos da la palabra y manifiesta la palabra de Dios. En San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Igual que los discípulos que han escrito el Nuevo Testamento, justo después de recibir el Espíritu Santo, se le ha acordado todas las palabras que escucharon de Jesucristo, hasta todo ese contenido. Apóstol Pablo también, a través del Espíritu Santo, ha escrito 14 libros del Nuevo Testamento. Y es el Espíritu Santo quien enseña todas las cosas que debe saber uno de Jesucristo. Todas las cosas. También la enseñanza del Espíritu Santo es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Quiere decir que no necesita la enseñanza del mundo, sino solamente la enseñanza del Espíritu Santo. A través de uno salvo, puede predicar el Evangelio a otros no salvos. Y dentro de la iglesia, de todos los trabajadores que fueron levantados, para que predique específicamente la palabra de Dios, para que puedan hacer servicio en la iglesia, para levantar la iglesia que es el cuerpo de Cristo, tenemos que permanecer en la iglesia. Por eso, en esa palabra
Así como la unción misma os enseña todas las cosas, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es importante permanecer en la palabra. Por eso el Espíritu Santo sucesivamente nos enseña la palabra de Dios. Y con la palabra renueva nuestro corazón diariamente para que cumpla el personaje del Señor, de Cristo, para que podamos vivir a la voluntad de Dios. Nos da la sabiduría, también el poder. Y otra cosa es en capítulo 15, versículo 9. Versículo 9 dice: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí dice: como el Padre me ha amado, como el Padre Dios ha amado a su unigénito, dice: así también yo os he amado. Qué maravilloso es esto. Permaneced en mi amor. Permanecer en el Señor quiere decir permanecer en el amor. Un hombre, supongamos que ha saltado en el mar y está nadando, igual que esto, estamos nadando en el mar del amor. Es un amor tan maravilloso. Dice: permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Igual que esto, Jesucristo ha morado en el amor de Dios, siempre en su amor. Guardando sus mandamientos, permaneció en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es la palabra del Señor. En San Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es el mandamiento nuevo. Como yo he amado a vosotros, hemos comprendido que cuánto Dios ha amado a Jesucristo. Lo comprendimos por la palabra. Ese amor tan precioso y eterno hemos comprendido. Y con ese amor dice amar a los hermanos salvos. Y esto es el primer mandamiento nuevo que nos ha dado. Quien cumple y guarda este mandamiento dice que también van a morar en el amor de Dios. Permanecer en la palabra de Dios, y para permanecer en el amor de Dios, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Es solamente orar y esforzarme? No es suficiente. Entonces, ¿cómo? Es permanecer junto con los hermanos santos salvos. Esto es algo muy importante. Busquemos juntos 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 8 y 9 les leo. 1 de Corintios 1, 8 a 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si vemos aquí, dice: el cual también os confirmará hasta el fin, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Este día es cuando viene por segunda vez Jesucristo. Desde el día de la salvación hasta que venga el Señor, ¿qué hace el Señor? Dice: os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Antes de recibir la salvación, teníamos tantos pecados. Éramos pecadores, engañosos que todas las cosas y perversa. Pero cuando viene el Señor, no podemos estar ahí de pie como uno recién nacido.
obviamente hemos recibido la salvación en un momento cuando estuvimos en pérdida. Sin embargo, cuando venga el Señor tenemos que ser uno sin mancha e irreprensible y sin ser reprimidos. Pero para esto, ¿cómo tenemos que hacer? El Señor nos hace así. Os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Quien nos ha salvado es el Señor y quien nos ha engendrado son nuestros padres, también quien nos ha hecho crecer son nuestros padres. Y un niño solamente tiene que estar en el amor de los padres para crecer bien, igual que los salvos. Hasta ese día cuando estemos de pie con el Señor, no es que nos abandona, sino siempre nos cuida. Por eso en el momento cuando estemos de pie ante el Señor, realmente tiene que ser sin mancha e irreprensible y sin ser reprimidos. Tenemos que estar de pie y para eso nos confirma. Pero en versículo 9 dice, para esto dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que nos haya llamado quiere decir que es la salvación. Mirad a mí todos los términos de la tierra. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí. Esto es el llamamiento de Dios. Y hemos respondido a ese llamamiento cuando recibimos la salvación. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nos ha llamado y después de que nos hizo recibir la salvación, ¿qué hace? Dice que nos llama a la comunión con su Hijo. No es solamente la comunión con el Señor, sino que quiere decir junto con el Señor. Después de recibir la salvación, como dice en 1 de Juan 1:3, ahí dice, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión, en inglés se dice fellowship. Y nosotros quienes fuimos enemigos de Dios, ahora tenemos comunión con el Señor. No solamente es comunión uno a uno, sino junto con los hermanos que han recibido la misma gracia tenemos la comunión. La comunión con los padres y también comunión junto con la familia de los hermanos que han nacido juntos. Por eso en Efesios 2:19 dice, vosotros sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos familia. La familia es tan cercana, ¿no? Algunos dicen que sí, la familia es familia, pero hay algunos que ni siquiera tratan bien a su familia. Y también pasa cuando viven lejos, ¿no? Pero hay otros que realmente tienen tanto cariño con su familia y es unificado y ayuda mutuamente, realmente se ve tan hermoso. Ahora tenemos el mismo Padre y somos hermanos, tenemos la misma fe y esperanza y el mismo propósito de vivir juntos, sufrimiento y también tenemos que tener el mismo destino. Esto es la comunión. No es que tú comes lo tuyo y yo lo mío. Vivir como uno quiera separado, esto no es la comunión. Es el llamamiento de la comunión con Jesucristo. Y en este mundo también. Tenemos la comunión con nuestra familia cuando somos niños, también comunión en el colegio, comunión en el trabajo, comunión con los compañeros. Los animales también, cada tipo tiene su comunión. El gorrión con el gorrión, águila con águila. Por eso siempre con el mismo tipo. Entonces los renacidos nosotros, no importa qué posición tenga carnalmente, a nadie conocemos según la carne, que tenga cualquier ciudadanía o que tenga la raza diferente, que haya aprendido o no, que sea rico o pobre, sin importar eso, solamente con la razón de que hemos renacido, somos hermanos con el mismo Padre Dios, porque al final vamos a vivir juntos en el cielo. Es por eso que existe la comunión. Esto es la comunión santa.
es la comunión santa que un hijo tiene con el Padre Dios. Esto se le llama la iglesia, y en idioma griega se dice eclesia. Iglesia, ek. ¿Qué quiere decir ek? Los que son distinguidos de este mundo, y es un grupo distinguido de este mundo. Los que recibieron el amor de Dios, y para ir al cielo los que son distinguidos. Esto es la iglesia. Uno solo no puede ser una iglesia, ¿no? Después de recibir la salvación, el Señor no nos ha abandonado, sino nos ha puesto en el rebaño. Nos ha llamado a la comunión con nuestro Señor. Después de recibir la salvación, los que no comprenden qué es la comunión o la iglesia no pueden llevar la vida cristiana, absolutamente nada. Porque uno solo no puede. Uno solo no puede conocer qué es la plenitud de la gracia de Dios, tampoco comprender la palabra, tampoco llevar bien la vida cristiana, tampoco evangelizar. No puede hacer nada, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en el Señor quiere decir permanecer en la comunión. Y en la comunión uno recibe la plenitud de la gracia. Además, en la comunión uno aprende la palabra, y en la comunión se va abundando el amor de Dios, y así puede amar mutuamente. Por eso en 1 de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero sí puede escuchar la palabra de Dios, lo puede creer y puede comprender el amor de Dios. ¿Y dónde está Dios? Entre los que aman mutuamente dice que mora en ellos. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se ha abundado ese amor. Uno solo no puede comprender el amor. Cuando los novios se encuentran, ahí comprende qué es el amor, y cada vez de que se abunda el amor, va madurando, puede comprender qué es la felicidad, y eso es vivir en el amor, y ahí está la felicidad verdadera. Igual que esto, uno solo no puede comprender el amor. No puede cerrar su puerta y leer la novela de amor para comprender qué es el amor. Hay que experimentar el amor para saber qué es el amor. Pero el amor en este mundo es tan condicional y tan hipócrita. En 1 de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por comprender la verdad, y porque ha sido limpiado, ha entrado el amor en nosotros. La llama del amor arde en mi corazón. El Espíritu ha venido. Devolvamos la gloria. Amar a Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, quien es nacido de él, aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y ese amor poco a poco va abundando. Ahí es cuando viene la felicidad, el gozo y el agradecimiento de nosotros. Por eso nuestro gozo y la felicidad no es como los mundanos, de beber, de tomar, de reunirse, sino es estar en el Señor, permaneciendo en el amor de Él. Y cada vez de que tengamos el amor, se abunda y abunda más el amor. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ese amor va perfeccionando poco a poco. Un varón y una mujer se ha amado y se ha casado. El amor cuando son novios o el amor del matrimonio es diferente, ¿no? Pero cada vez de que uno va viviendo más, dice que va enfriando el amor. ¿Por qué? Yo he casado sin saber los defectos de ella.
que piensa de que es perfecta y entonces quiere decir que uno es perfecto. Entonces, cuando viven juntos aparecen defectos, ¿no? Entonces, que me trata bien, que me trata mal, entonces se queja y empieza a odiar y después llega a un punto de separarse. Esto obviamente está equivocado. El amor es sufrido, no busca lo suyo. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. El amor no guarda rencor. Ese amor no es humana, sino con el amor de Dios realmente podemos amar. Como el Señor nos ha amado, también podemos amar. Cada vez de que se abunda más ese amor en nosotros, el amor del Señor va a ser el amor más madura. En Corea es un poco difícil de ver esto, pero en Estados Unidos o en Europa a veces paso y veo de que hay ancianos que tienen el cabello blanco y están sentados la abuela y el abuelo sentados, están hablando tanto tiempo y se ríen. Entonces el abuelo agarra la mano de la abuela y están caminando el parque. Realmente se ve tan hermoso. Más que los novios que se están besando en la calle, más que esto, quizás ellos pueden separarse, ¿no? O por ejemplo ven otra mujer o otro hombre y pueden abandonar. Pero este abuelo y la abuela obviamente tienen el cariño malo y bueno, han experimentado muchas cosas y han sufrido en educar a sus niños y solamente quedan los dos. Anciano, tú no puedes ir más temprano que yo. Entonces el abuelo dice, tú no te vayas más temprano que yo. Entonces tienen cariño juntos, juntos han sufrido, han pasado mucho tiempo juntos. Y realmente esto sí es un amor santo. Esto realmente es el amor maduro. Sobrepasando el amor sentimental o carnal, esto es un amor de personalidad, un amor maduro, un amor piadosa, santa. Poco a poco hay que ir cambiando. Esto es el amor de Dios. Morar en el amor del Señor es morar en Jesús. ¿En dónde? En la comunión. Ante el Señor que amamos, reuniendo junto con los hermanos en un lugar. Esos salvos en la gracia del Señor, en la palabra de Dios, en el amor, juntamente, consolando también, ayudando, teniendo la misma esperanza, sufriendo juntos por el Evangelio. No hay nada más hermoso que esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando venga el Señor realmente es tan hermoso. No hay nada más hermoso y santa que esto. Por eso la palabra que dice permaneced en el Señor es permanecer aquí. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Después de recibir la salvación hemos recibido la misma vida, la esperanza, también el mismo propósito y el mismo Espíritu Santo. Y fuimos uno solo. ¿Qué quiere decir un cuerpo? Entre un cuerpo se pelean la mano derecha y la izquierda se pelean. El esposo, el marido y la esposa que sea un cuerpo quiere decir que es uno solo porque tiene el mismo destino. Ahora nosotros tenemos la misma esperanza eterna. Con eso vamos a vivir eternamente juntos en el cielo, no en este mundo. Vamos a tener el mismo destino y la misma esperanza y el mismo propósito de vivir. Porque fuimos un cuerpo solo en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? El Señor es la cabeza y cuando aprendemos la palabra entonces trabajamos juntos porque la cabeza manda algo, entonces el cuerpo no puede negar, diciendo que no quiero hacer.
del nervio craneal, va a nervio central y manda a nervio periférico. Como manda la cabeza y mueve el cuerpo. Igual en este retiro de verano, yo siempre veo a las personas que se reúnen, tantas personas, más de 10,000 personas en una vez, en total hacemos 7 semanas, pero oran juntos, hacen servicio, sufren juntos, trabajan. Al Señor Jesucristo, quien es la cabeza cuando nos manda, entonces amamos unos a otros. Y solamente por el Evangelio, cuando predicamos y cuando manifestamos la obra del Evangelio, parece que un cuerpo está moviendo. Y realmente me da mucha pena y estoy triste de no poder ver esa obra esta vez. Pero aunque no he podido ver, obviamente conozco de que somos uno porque también hemos realizado este seminario vía online. Porque aunque no se ve, no quiere decir que estamos separados del cuerpo. Conocemos de que somos uno. Permanecer en Él es permanecer en el Señor. Realmente está maravilloso. Busquemos juntos San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 16. San Juan 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer. Y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En San Juan 10, Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Jesucristo fue crucificado por nosotros y para salvar nuestra alma, Él es el buen pastor quien ha dado su vida. Y a través de Él, quien hemos recibido la salvación, nosotros conocemos que el Señor es el buen pastor y nos protege hasta que entremos en el reino de Dios. Él es el buen pastor. Y dice que los que no son de este redil quiere decir que primero han recibido la salvación los judíos, o sea, en este redil. Y los que no son de este redil son otras ovejas que todavía no han recibido la salvación. Otras muchas ovejas no salvas gentiles. Dice que aquellas también debo traer. En 1 de Pedro 2:25 dice: porque vosotros seréis como ovejas descarriadas. Antes de recibir la salvación éramos ovejas descarriadas, apartados del pastor. Estuvimos perdidos, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice: habrá un rebaño y un pastor. El Señor es invisible, pero ahora también está presente en todos los santos, está junto con todos los santos internacionalmente también. Hasta que termine el tiempo, siempre estará junto con nosotros. Él es el buen pastor quien nos guía hasta el reino de Dios. Es un rebaño, por eso no hay que apartarse del rebaño. Cuando uno se aparta del rebaño no puede recibir la protección. Estando en ese rebaño, al Señor Jesucristo, que es el buen pastor, el Rey de los Reyes, nos protege. Ni siquiera puede tocar el diablo. Estar en el rebaño es tan agradecido. Cuando vemos el documental del reino animal, entonces podemos ver de que pasan rebaños, miles de animales o millones pasan, ¿no? Como rebaño. Pero ¿qué pasa? Alrededor de ese rebaño que hay fieras, ¿no? Hay fieras esperando para cazarlos. Y en el rebaño puede haber cojos o crías recién nacidas, pero si están dentro del rebaño es seguro. Entonces mutuamente se protegen.
estar en el rebaño, el fiero ni siquiera los puede tocar, la fiera. Entonces ellos, ¿qué están esperando? Siempre esperan si es que hay uno que se aparta del rebaño. Entonces, si es que se aparta del rebaño diciendo que qué divertido es, entonces ahí es cuando viene y los caza y van a ser comidos. Y hay muchas cosas que podemos aprender de ahí. Cuando uno se aparta de la iglesia, entonces no podemos recibir la protección. ¿Cómo Dios nos va a proteger? En el Señor, en la iglesia, en el rebaño, nos protege el Señor, nos guarda y nos guía hasta que entremos en su reino. No podemos apartarnos del rebaño, porque no podemos recibir la plenitud de la gracia, tampoco la protección, tampoco podemos comprender la palabra de Dios. En Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Hay personas que se desvían por sí solos. En nuestra iglesia también están llevando la vida cristiana juntos, pero de repente no lo veo, no sé dónde está. Se va a Estados Unidos o aunque se mude a los pueblos, está nuestra iglesia. En todo el mundo está. Pero busco en todas las iglesias, pero no hay, no sé dónde se ha desviado. Y algunos también tenemos pastores o misioneros y de repente se han desaparecido porque fueron a buscar su propio placer, porque quiso hacer solo. Quien se desvía por sí solo se entremete en todo negocio. Hay que recibir la protección del Espíritu Santo, pero se desvía y vive a su propia avaricia. Entonces rechaza la sabiduría, entonces no puede recibir la enseñanza del Espíritu Santo. Algunos por muchos años ha aprendido la Biblia, conoce muy bien y también predica muy bien y es alabado porque predica muy bien la palabra. Entonces ya los hermanos empiezan a aceptarlo. Entonces, ¿qué pasa? Como dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, porque yo soy el más pequeño de los santos. Entonces tienen que ser más humilde y hay que comprender de que no fue por su propio esfuerzo, pero fue soberbio y dice, no, yo puedo hacer solo. Entonces ahí empieza la soberbia, no dice que van a independizarse. A veces pasan esto, sí saben, ¿no? Entonces al principio dan sus voces, ¿no? Diciendo que sígame esta multitud, separando la unión, ¿no? Pero después se separan todos. Esto es imposible, esto es algo obvio. No hay ninguno quien pueda prosperar estando solo. Realmente son tan necios. Nosotros, pase lo que pase, no podemos apartarnos del rebaño. Apartarse quiere decir apartarse del Señor. Y quien salió junto con Abraham de Ur de los Caldeos y entró a Canaán está el sobrino de Abraham, Lot. Y aumentó su riqueza y quiso independizarse de Abraham. Abraham dijo, oye, los pastores están empezando a pelear. Entonces Lot tuvo que decir que ya voy a educar bien a los pastores para que trate mejor. Entonces yo cómo puedo apartarme de mi tío, porque apartarme de ti es apartarme con Dios. Pero Abraham dijo, yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces lo que dijo, disculpa, pero yo voy a ir a Sodoma y Gomorra. Y demás también quien predicó el evangelio junto con apóstol Pablo, pero demás
me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Qué triste es esto. A veces uno sigue a lo carnal y va a su propio camino. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Fue prosperado? Cuando el Señor ha bajado el fuego de azufre, solamente ha salvado su vida. Por eso en 1 Corintios 3 dijo, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces fue quemado absolutamente y en su noche solamente salió con su ropa interior, y he visto en Busan que ha salido así de su casa. Entonces así van a ser avergonzados. Pero no puede pasar esto. Nosotros que tengamos cualquier dificultad, tenemos que morir juntos o vivir juntos, tenemos que estar en la iglesia. También en 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un niño recién nacido tiene que estar en el pecho de la madre, tomando su leche. Y solamente anhela la leche, porque ese niño no va a buscar dinero o alcohol. No tiene ninguna avaricia. No puedo olvidar ni un momento como la leche de un bebé. Desea la leche espiritual no adulterada. Esa palabra de gustar de leer la Biblia, de escuchar la palabra, de gustar aprender la palabra, de gustar de obedecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que un salvo vaya cambiando poco a poco, se le llama la salvación de la personalidad y la salvación de la vida, que poco a poco va a ir cambiando, que cumple la personalidad del Señor. En poco tiempo vamos a entrar del reino de Dios, entonces vamos a ir cambiando poco a poco, perfeccionando esa personalidad. Por eso va a ir creciendo. Busquemos juntos Colosenses capítulo 2. Busquemos Colosenses capítulo 2, versículo 19. 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice quien hace la cabeza es el Señor, ¿no? Asir. Dice que quien se aparta de la cabeza hace como quiera, pero como dice aquí, no hay que ser así. Y no haciéndose la cabeza en virtud que en todo el cuerpo, dice, por la cabeza. Ustedes saben que las hormonas de crecimiento pasan por todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo por la cabeza, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Igual que el pámpano absorbe toda la resina de la raíz de la vid, así crece y lleva frutos. Igual que esto. Nutriéndose y uniéndose las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y esa nutrición no viene directamente del cielo, sino a través de los santos, a través del cuerpo, a través de las partes del cuerpo. Así me es nutrido. Esto es el secreto. Cuando uno corta esa comunión, no puede recibir la nutrición que Dios da. Es cortar. Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Recibiendo la nutrición va a ir creciendo desde el día cuando comprende la gracia de Dios. Lleva frutos y crece. Uno crece llevando frutos. Esto es el secreto. Después de recibir la salvación, uno tiene que comprender de esta verdad. Por eso, apartándose de la iglesia, uno no puede hacer absolutamente nada.
de saber esto es muy importante. Y ahí empieza la vida cristiana verdadera. Busquemos juntos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, 15 a 16 leamos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es el mismo contenido. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza en amor. Esto es la comunión que hay en Dios. Entonces uno va creciendo para el Señor. Entonces hasta que llegue al Señor vamos a ir creciendo. Porque la cabeza es de Cristo, en quien todo el cuerpo es bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entre los hermanos, no tiene que menospreciar, porque a través de ese hermano o esa hermana hay algo que Dios nos enseña o nos da por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando está pegado, entonces hay el trabajo de la mano, del pie o de los ojos, de la boca. Cada uno tiene sus oficios. Y hace crecer ese cuerpo para ir edificándose en amor. Con el amor va a ir edificando el cuerpo de Cristo. Esto es el secreto de la iglesia. Y hay que conocer esto. Por eso primero tiene que permanecer, estar pegado en este rebaño. No puede apartarse. Apartarse de la iglesia es igual que apartarse con el Señor. Es apartarse de la protección y el cuidado de Dios. Y el diablo espera para que se aparten del rebaño para él llevarlo. Por eso en San Juan 10:5 dice, después de que y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Un pastor guía a las ovejas y las ovejas siguen al pastor conociendo su voz. Uno después de recibir la salvación se abren los oídos de escuchar la palabra. Dice, no conocen la voz de los extraños. Entonces distingue, eso no es cierto. Entonces sí, hay que apartarse de ahí. Pero si esto parece correcto y esto también parece correcto o esto incorrecto, los que no saben distinguir, al final va a fracasar su vida cristiana. Pero hay que distinguir bien la palabra de Dios y seguirlo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No quiere decir que van a ser hijos de Dios siendo guiados, no. Obviamente los hijos de Dios van a recibir la guía del Espíritu Santo. La oveja del Señor distingue la voz del Señor y lo sigue. Donde esté, sigue al Señor. ¿Qué pasa si es que no se ve el Señor? Tenemos que seguir la palabra del Señor. También una cosa más es que en 1 de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Antes de ser salvos, siguiendo la tentación del diablo o siguiendo el placer carnal, he seguido. Y me ha salvado de ese camino del infierno. Realmente falta muy poco tiempo de mi vida. En Salmos 116, versículo 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?
Después de recibir la salvación, ahora tenemos que vivir para pagar esa gracia de Dios. Toda esa gracia que Dios me ha dado, esa gracia tan grande, ¿con qué pagaré yo? Para pagar todo eso realmente soy tan débil y realmente es muy corta la vida que me resta para pagar. Pero aún no tengo que pagar. Ahora la vida que me resta, no hay que vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, siguiendo el placer carnal o a lo vano, sino conforme a la voluntad de Dios. Realmente es tan precioso el tiempo que nos resta. Tenemos que dar agradecimiento que nos haya permitido este tiempo. Cuando yo despierto en la mañana, abro mis ojos, digo, Señor, gracias por darme este día también. Y hazme vivir este día para ti, para que no sea vano, para que no viva para mí mismo, sino para que viva para tu voluntad. Ahora, de servir a ti, Señor, y de solamente glorificar tu nombre. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor ha muerto en vez de nosotros, pecadores, pero ¿cuál es esa razón? Es para los que viven, los que son salvos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, resucitó por ellos, para que vivamos por él. Para que ya no sigamos al placer carnal o al mundo, vivir a lo vano, siguiendo la voluntad de Dios, para que vivamos por él. Por eso en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo tan perverso, rebelde y lascivo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que distinguir y de llevar una vida así distinguida. Esto es la vida de pagar la gracia que hemos recibido de Él. Esto es el sacrificio vivo y culto racional. Es algo obvio que tenemos que vivir así. Uno salvo dice que yo puedo vivir como quiera a la comunidad, igual que los mundanos. ¿Qué es esto? Ese hombre quizás no recibió la salvación, o no está engañando su conciencia y está viviendo engañándose. Totalmente está equivocado. Por eso en Romanos 14, versículos 7 a 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Entre nosotros que somos salvos. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Esto es correcto, ¿no? Pero no hay nadie en quien pueda vivir para sí mismo y después muere por sí mismo. Esto es tan miserable. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Como el apóstol Pablo dijo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Solamente quiero que el Señor sea glorificado. Esto tiene que ser nuestro anhelo. Es algo obvio. ¿Cómo uno salvo puede vivir como uno no salvo que va a ir como infierno? Imaginen esto. Es imposible. Ahora busquemos el último versículo juntos, 2 Corintios capítulo 5. Busquemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 y 10, leamos juntos. 5, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, leamos juntos, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, que viva o que muera o que sea parte o no,
tenemos que procurar de agradar al Señor. Cuando uno agrada siendo vivo o cuando agradas muriendo, igual esto es para el Señor. Apóstol Pablo solamente ha esforzado de agradar al Señor. Esto no es algo especial, sino es muy normal, porque si uno no hace así es anormal. ¿Por qué uno debe hacer así? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los mundanos, cada vez que pecan más, entonces reciben más el juicio en el infierno eternamente. Los que son salvos no reciben ese juicio, pero cuando venga el Señor va a ser revelado el tribunal de Cristo. ¿Pero qué? Desde el día que uno recibe la salvación hasta que vaya con el Señor, se va a revelar cómo hemos vivido. Eso está hablando. Sea bueno o sea malo, quiere decir si es que hemos vivido a la voluntad de Dios o no. Vivir conforme al Espíritu Santo es lo bueno y vivir conforme al cuerpo es lo malo. Obedecer es lo bueno y desobedecer es lo malo. Así uno recibe el juicio y ¿qué pasa? Obviamente no es el juicio para entrar al infierno, sino es el juicio de recompensa. Por eso en Apocalipsis 22:12 dice, el día cuando venga el Señor, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay recompensa de cada uno diferente. Para recompensar a cada uno según sea su obra. En 1 Corintios 4:5 dice, cuando venga el Señor, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hay alabanza, pero también al mismo tiempo hay reprensión. Buen siervo y fiel. Hay esa alabanza, pero al contrario también hay reprensión de siervo malo y negligente. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso en 1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Desde que hemos recibido la salvación hasta que vayamos con el Señor, cuando está latiendo mi corazón, cuando me da ese tiempo de vivir, tenemos que ser esforzados de vivir para el Señor, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Viviendo en este mundo vano, tenemos que esforzarnos en trabajar en lo no vano. Esto es algo que podemos hacer. Por eso, realmente que falta poco tiempo para que venga el Señor. Tenemos que esforzarnos para que estemos de pie sin ninguna vergüenza, para que recibamos la alabanza y el elogio. Y los recién nacidos nuevos, realmente le felicito en el nombre del Señor y juntamente glorificamos en el nombre del Señor. Por eso ahora la vida que le resta, quiero que estemos juntos en la iglesia para obedecer juntos, para recibir juntos la recompensa, para estar juntos hasta el día cuando venga el Señor. Realmente deseo esto. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en este último tiempo, realmente está muy llena la maldad y en esta dificultad hemos comprendido la gracia de ti y te agradecemos por darnos la salvación. Ahora como tú nos has hablado, que ahora ya somos limpios porque nos ha justificado. De esta manera nos ha limpiado nuestros pecados y ahora somos justificados, Señor, y en el Señor y en tu gracia, en tu palabra y en tu amor y en la iglesia que es tu cuerpo, junto con el rebaño santo, queremos obedecer tu palabra y ayúdanos para que podamos vivir conforme a tu voluntad, para que dentro de nosotros no haya ninguno quien sea parte de este rebaño. Para esto, guárdanos y guíanos. Este tiempo que nos falta, queremos que guíe toda esta vida y hemos orado en nombre de Jesús. Amén.